Pues comenzamos esta cuarta sesión de estas charlas formativas que este año tienen como denominador común el tema de los sacramentos y me ha recordado mi buen amigo Juan Carlos que son muchas las religiosas, especialmente de distintos conventos de clausura, quienes van siguiendo después por Jesús Televisión estas charlas. Yo quiero especialmente darle un saludo a todas ellas y muy particularmente a mis queridas carmelitas de Montemar, con las que estaré, Dios mediante, el jueves echaremos la mañana. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Si recordáis, y al final damos una charla y otra, pero al final son 4 cosas las que claves para no perdernos en el infinito mundo de las reflexiones. Es decir, lo que nos aúna, lo que nos congrega es precisamente el credo más cortito. El credo más cortito es Jesús es el Señor. Decir Jesucristo era la primera afirmación de fe. Reconocer que Jesús es el Señor era el credo. Es decir, el pueblo de Israel que esperaba el Mesías, el Cristo, Kyrios, es decir, crucifica a Jesús. Y después de morir y resucitar, sus discípulos descubren que ese del que hablaban las Escrituras, él que le había dicho no abiertamente, pero le había ido acercando a que descubrieran que él era el Mesías de Dios, realmente lo era. Y es la gran afirmación y la primera, el credo más cortito, Jesús es el Señor. Ese credo después se tiene que ir alargando hasta ese más grande que no rezamos normalmente ahora en la misa, pero antes lo rezábamos, que era el niceno-constantinopolitano, que era, ¿por qué? Porque en la manera en que la Iglesia va creciendo, y va creciendo con hombres libres, que creen que Jesús es el Señor, pero claro, no solamente creen en Él, sino que también piensan, se relacionan, son de diferentes culturas, tienen influencias muy diversas. No pensemos que ahora es cuando los cristianos estamos influenciados por mil culturas, no, siempre. Los griegos poco tenían que ver con los romanos, no digamos los persas, la Iglesia, el mundo oriental o el mundo pagano. Y todo influía sobre los cristianos. De modo que lo que al principio parecía muy claro, que Jesús era el Mesías, ni discusión, Jesús es el Señor. Pero ¿cómo empezaban a entender cada comunidad, que Jesús era el Señor? Pues de diferentes maneras. Había quien pensaba ya San Juan lo recoge en sus cartas y de alguna manera en el Evangelio, que un Evangelio que está escrito en los años 60, 70 de la era cristiana. Es decir, ya recoge que había una comunidad o gente de la comunidad cristiana que creían que, mirad que estaba todavía el cuerpo de Jesucristo calentito, que pensaban que Jesús había sido como una especie de fantasma, que lo importante era las ideas, el mundo espiritual, lo que a ellos le había llegado de que Jesús había dicho, pero el que se hubiera hecho hombre, no, eso no tiene ninguna importancia. Para ellos, el gnosticismo, lo importante es la mente, la inteligencia. Claro, ya negaban la humanidad. Después llegaron otros que dijeron, no, como Dios se va a hacer hombre, ni soñarlo. ¿Cómo se va a rebajar tanto? Bueno, pues estos ya iban por el lado contrario. De hombre nada. Dios es solo espíritu. Y otros que decían, no, Dios es, Jesús es un hombre genial, estupendo, asistido y acompañado por Dios, pero no era Dios. Dios no puede ser hombre. Y así tuvo que la Iglesia desde el primer momento ir haciendo concilios. No nos reunían en el Vaticano porque todavía el Vaticano no estaba hecho. Pero primer concilio de Jerusalén, segundo concilio el de Nicea, que es el que deja claro que Jesucristo es Dios y es hombre verdaderamente. Después llegará el concilio de Éfeso, en el que dejará claro, digamos, que la humanidad y la divinidad en Cristo está unida inseparablemente, y por eso se puede decir perfectamente que María es madre de Dios, porque no fue madre de la mitad, fue madre del Hijo de Dios.
Sería más perfecto decir que María es la madre del Hijo de Dios, pero madre de Dios en definitiva. Ella le dio la naturaleza humana, evidentemente no le dio la divina, pero como la naturaleza humana y la divina en Jesucristo es inseparable, pues se puede decir con toda rotundidad que María es madre de Dios. Y mirad, por primera vez al concilio no entraron, nada más que entraron los padres conciliares, pero en la puerta ya estaban formando allí, lo que dice el Papa, hagan lío. En la puerta del concilio, del lugar donde se reunían, estaba la gente del pueblo con sus pancartas y con sus bastones, diciéndole a la gente, a ver lo que hacéis, que María es madre de Dios. Es decir, que el pueblo siempre ha tenido unas intuiciones, por eso hay que oír siempre al pueblo de Dios. Es decir, el Espíritu Santo no solamente habla por el Papa y los obispos, el Espíritu Santo habla por cada uno de los miembros del pueblo de Dios, porque todos hemos recibido el Espíritu Santo, todos. Hemos nacido del amor de Dios que se llama Espíritu Santo y que grita en nosotros, dice Pablo, con gemido inefable. ¿Qué hizo falta? Que Jesús viniera al mundo, nos enviara después el Espíritu Santo desde el cielo, cuando volvió, para que dice, el Espíritu viene en ayuda de nuestro espíritu. ¿Y qué estaba diciendo siempre y gritando el Espíritu, pero que no acabábamos nosotros de entender? Porque Jesús nos había hecho hombre y no había traducido, no podía nadie traducir lo que estaba ahí en el fondo de nuestro alma, en el fondo de toda criatura gritando, que Dios es Padre, Abba, Padre. Es decir, en Éfeso, las dos naturalezas. En Nicea, 3 personas. ¿Veis? El credo se va agrandando hasta que llegue el credo niceno-constantinopolitano, el último, digamos, Calcedonia, Constantinopla, es decir, y el credo se va agrandando. Pero en el credo es donde nos reunimos. Es decir, aquí cada uno puede ser del Barça, otro puede ser del Madrid, a uno le gusta el ciclismo, a otro le gusta el boxeo, y no tenemos por qué café con leche para todos, aquí todos iguales, ¿no? Eso se llama uniformidad, no es comunión. La comunión es... A ver, ¿habéis visto las piedrecillas de la playa? No llegaron como están allí a la playa, llegaron hechas rocas con muchas aristas, ¿Quién ha provocado que esa roca que llega con muchas aristas se convierta en una chinita? El agua. A fuerza del agua chocar contra la piedra, contra la roca, la hizo chinita. Pues eso es lo que hace el Espíritu Santo si lo dejamos. Aquí somos cada uno con muchas aristas. El Espíritu Santo y la comunión con los demás es la que nos va, digamos, haciendo chinitas, que todas juntas forman precisamente un magnífico panel en el que se descubre el rostro de Dios. Solo la comunión es la que provoca que nosotros diferentes, si nos unimos, demos el rostro de Dios. Y por eso la gran petición de Jesús al Padre en su oración, porque cuando a veces nos preguntamos, oye, ¿por qué hay que rezar? Pues yo siempre digo lo mismo, porque Jesús, que es el Maestro, rezaba. Y si el Hijo de Dios rezaba, mirad si tendría unidad y fuerza y cercanía a Dios, que era el mismo Dios. Si Jesús rezaba, nosotros pobres criaturas, ¿cómo vamos a vivir sin rezar? Pues la oración de Jesús es, Padre, que todos sean uno, para que el mundo crea. Y como siempre, las cosas que Jesús, las más importantes que Jesús dice, son las que olvidamos más pronto. Y ahí cada uno, yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo. El yo que nos destruye. Pero Jesús lo que quiere es que vivamos en comunión, no en uniformidad. Acabamos de escuchar hace un ratillo el Evangelio de hoy, distinto. Unos son profetas, otros son maestros, otros son servidores, otros son dirigentes, pero todos tienen algo en común, que hijos de Dios, iguales en dignidad, con una tarea preciosísima. Ser muy humildes, ponernos al nivel de los más sencillos y bendecir. ¿Os imagináis que los millones y millones de cristianos que hay en el mundo, en vez de estar, digamos, haciendo el tonto, estuviéramos bendiciendo en vez de maldiciendo al mundo? Pues este mundo sería diferente. Bien.
La Iglesia, como cualquier grupo, tiene un sistema simbólico. Todo grupo humano vive de su propio sistema simbólico. Y es lo que nos socializa. Es decir, ¿cómo se socializa una persona? Pues en una tribu, en una comunidad, pues aprendiendo lo que es particular y determinante de esa comunidad. ¿Cómo se socializa un niño en una familia? El niño nace y lo que necesita es ir aprendiendo y comprendiendo quién es el padre, quién es la madre, cuál es la historia de la familia, por qué una cosa, por qué otra, etcétera, etcétera, hasta que llega un momento en que ya él se siente parte de esa familia y distingue su familia de otra familia. ¿Y por qué nosotros nos consideramos españoles? Porque hemos ido aprendiendo y descubriendo una serie de símbolos que nos identifican. Por eso los símbolos son tan importantes. Si nos los cargamos, si los rompemos, al final no sabemos lo que somos. Y una de las cosas que más educa es precisamente el descubrir el sentido que tienen los símbolos. Os pongo uno muy concreto. No está aquí ahora porque no estamos en Pascua, ni hay un difunto, ni vamos a bautizar a ningún niño. El cirio pascual. El cirio pascual nos está diciendo que Jesucristo ha resucitado, que es el Señor. Ahora, si cada vez que ponemos el cirio pascual, la comunidad que está aquí dice, ¿y ese cirio para qué sirve? ¿Y eso qué es? ¿Y por qué es tan gordo? Está claro que esa comunidad no se ha iniciado ni conoce lo que hay detrás del símbolo. Si yo cuando levanto el trozo de pan en la consagración, la comunidad entera diría, ¿y por qué? ¿Y qué es eso? Está claro que son personas que no se han iniciado. Y eso hoy cada vez se da más, ¿verdad? Porque antes era más fácil, casi todo el mundo más o menos una culturilla cristiana tenía, pero hoy no. Y llegará mucha gente que no sabe que ese trozo de pan es el Señor. No se ha iniciado y no sabe lo que hay detrás de cada símbolo. Yo ponía el otro día el ejemplo de ese niño, ¿no? Que estaba con su mamá viendo el bautizo de su hermano, ¿no? Y cuando terminó el bautizo, viendo todos los símbolos que hay y todos los signos que se habían producido, terminó diciendo, mamá, que hemos hecho magia. Para el que no cree, que ahora que aceite, ahora una vela, ahora no sé cuánto. Y después esto le sonaba a la magia que veía en la tele, ¿no? Todo proceso de socialización supone el aprendizaje del sistema simbólico del grupo del que se forma parte. Viviendo la vida del grupo, se entra cada vez más en la percepción de lo que el grupo quiere ser. Eso es la identidad. Eso es la identidad. Yo, viviendo la vida comunitaria, la vida del grupo, me voy enterando lo que este grupo es y me siento parte de él. Si yo no me siento parte de este grupo, es que no me identifico con él. ¿No ha pasado alguna vez que habéis llegado a un sitio y por más, no entiendo? No nos hemos iniciado ni quiero iniciarme en esto. No lo entiendo. No me identifico. Bien. La misma ley que vale para la sociedad y para cada uno de nosotros, vale para la Iglesia como grupo. Nos hacemos miembros de la Iglesia en sentido real solo conociendo y reconociendo el código simbólico en el que la Iglesia se expresa. Cuanto más conozco y más integrado y más identificado tengo ese código, más puedo percibir y vivir el valor de lo que hay detrás de ese símbolo y de ese código. En ese sentido, el código tiene un valor de mediación. El cirio pascual no es Jesucristo, pero para nosotros es un signo con el que nos identificamos y que nos hace, y que es un medio para que descubramos y se haga presente lo que es más importante para nosotros, la resurrección del Señor. El símbolo de la fe, el credo, es el vértice del sistema simbólico de la Iglesia. Es una síntesis de lo que
un miembro de esta comunidad que se llama la Iglesia tiene que conocer y saber y vivir. Cuando proclamamos juntos el símbolo de la fe, expresamos y recibimos la fe cristiana. ¿Os habéis dado cuenta que en toda la Eucaristía, la del domingo, que es la gran fiesta de la comunidad, recitamos el credo? No es por gusto, no es por gusto. Es que ahí es donde decimos todo, que todos los que estamos aquí creemos que Dios es Padre, creemos que Jesucristo es su Hijo, creemos que murió y resucitó y está sentado a la derecha del Padre, creemos que formamos parte de la Iglesia, creemos en el perdón de los pecados, creemos en la vida eterna. Esa es nuestra fe. Esa es la fe que nos mueve, que nos compromete, la que nos reúne, la que nos convoca. Aquí no venimos por gusto, porque sí, porque lo siento, porque me viene bien, no. Venimos porque alguien un día nos dijo que Jesús era el Señor, entramos por ese camino, nos iniciamos cristianamente en la catequesis, en el aprendizaje, y un día ya nos acercamos y recibimos los sacramentos de la fe. Pero los sacramentos sin fe, nada de nada. Los sacramentos sin fe, nada de nada. La palabra símbolo significa símbolo, es una palabra griega. Significa la mitad de algo. Para cuando querían dos personas que no se conocían, en un momento de guerra o de dificultad, la moneda se partía en dos. Uno se llevaba una parte y el otro la siguiente. Y cuando se encontraban, unían las mitades y entonces, pues formamos parte del mismo grupo, del mismo. Por eso el credo es el gran símbolo. Bajo su nivel, es decir, nosotros, la Iglesia, tenemos la mitad del símbolo. La otra mitad la estamos esperando. ¿Cuándo se va a dar? El día que finalice, digamos, lo que llamamos el fin del mundo. Cuando el Señor vuelva en la segunda venida, vendrá con su parte del símbolo y lo uniremos. Y a propósito de la segunda venida del Señor, nada de preocuparnos. No es una venida para asustarnos. Si la primera venida del Señor fue motivo de gozo y de paz para el mundo, he venido, Padre, te di gracias porque me ha enviado y no quiere que nadie se pierda. El Señor no quiere, Dios no quiere que ninguno se pierda, ¿no? Si la venida del Señor a la tierra fue y es salvación para nosotros, ¿qué va a ser la segunda venida? Nosotros nos contradecimos cada 5 minutos, y no digamos a algunos que nos gobiernan, pero Dios no. Dice Santa Teresa, es tan precioso, ¿no? Dios no se muda. Dios no cambia. Dios no cambia. Luego, su segunda venida, si la primera fue salvación, la segunda será salvación al cuadrado. Ningún miedo. Ningún miedo. De modo que esos milenaristas que están siempre asustando a la gente con el fin del mundo, ningún miedo. Porque el Señor no viene a condenarnos, viene a salvarnos. Y además, es verdad que va a haber un juicio, pero el Señor ha sido genial, el mejor de los catedráticos del mundo. Te ha dicho, estas son las preguntas del examen. Vale. ¿Ah, sí? Sí. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve enfermo y me visitaste, en la cárcel viniste a verme. ¿Pero cuándo, Señor, hemos hecho eso contigo? Cada vez que lo hiciste con no de cualquiera, conmigo lo hiciste. Esas son las preguntas del examen. Bueno, pues habría que ser la mar de tonto que sabiendo las preguntas del examen no las aprendamos y las respondamos correctamente. Bueno, pues el símbolo bajo el aspecto horizontal nos reúne a todos. Por eso, cada vez que nos reunimos en asamblea, convocados por el Señor, lo rezamos, el credo. Y en el sentido vertical, está reclamando la plenitud de la verdad. ¿Y la plenitud de la verdad quién la tiene? Dios. ¿Y cuándo tendremos la plenitud de la verdad? Pues cuando el símbolo se una mitad con mitad. ¿Cuándo?
cuando nos encontremos con el Señor. Porque el fin del mundo también, el fin del mundo para cada uno de nosotros es ese día en que cerramos los ojos a este mundo y lo abrimos ya para Dios. Con mi trocito en la mano, plan, se unió la moneda. Ahí es cuando tendremos la verdad completa. Por eso, tanto pelear. Pero si nosotros no tenemos la verdad completa, tenemos la parte de verdad, la suficiente para poder vivir como hermanos. ¿Pero qué esperamos? ¿Qué decimos después de la consagración? Pero si es que mirad, yo por más que se lo digo a las catequistas no me creen. Si no hace falta catequesis, ir a misa. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Ahí está. La comunidad cristiana lo que cree es que el Señor murió por nosotros, resucitó y está vivo. ¿Y qué espera? Que venga. Porque con su venida a mi vida es la plenitud de la verdad. Dice San Pablo, ahora vemos como un espejo de peinar. Porque entonces, en tiempos de San Pablo, los espejos no son como ahora, no había la Zoe, no era un cristal donde tú te miras y te ves más o menos, sino que era una lámina de metal muy pulía. Pero por muy pulido que estuviera el metal, cuando te miraba, te desfiguraba, claro. Y decía San Pablo, ahora, en Corintios 13, que es el himno al amor, termina diciendo, ahora nos vemos como en un espejo de peinar. Entonces le veremos tras cual es, tal cual es. ¿Y cómo es Dios? Dios es misterio, pero un misterio de amor. Mientras llegue ese momento en que le veamos tal cual es, que nunca dejará de ser misterio, porque nunca dejará de ser Dios, pero ya nos envolverá el amor de tal manera y la luz de tal forma, que ya no necesitaremos preguntarnos si existe, si no existe, si me salvaré, me condenaré, si tal, si cual, porque la verdad completa me será revelada. Mientras tanto, ¿yo qué necesito? Pues necesito de los sacramentos, necesito alimentarme de la gracia. Hay unos sacramentos, como sabéis, que se reciben una sola vez en la vida, pero tenemos otros que a Dios gracias lo podemos recibir más veces, el perdón, la Eucaristía, porque son sacramentos para el camino, Bueno, por eso es tan importante el credo. Toda la Iglesia simboliza y proclama el acontecimiento pascual. Para poder entrar en ese acontecimiento debo iniciarme y recibir el símbolo de la fe. Mirad qué cosa más bonita. Los catecúmenos, que son esos adultos que no son cristianos y que en la noche de la Pascua van a recibir los 3 sacramentos de la iniciación, el bautismo, la confirmación y la Eucaristía, mientras el tiempo que están de catecumenado, están, aprendiendo a ser cristianos. ¿Y cómo se aprende a ser cristiano? Pues lección primera, la palabra de Dios. Aprender la palabra, vivir la palabra, que es la moral. La moral no es una ética de mínimo con la que nos hemos puesto de acuerdo aquí para ser bueno y todo, no. La moral es la consecuencia de que yo creo en Jesucristo y quiero tener sus mismos sentimientos. Y de ahí nace las exigencias. Quien quiera venir detrás de mí, si niega a sí mismo, coja su cruz y me siga. Tened entre vosotros los mismos sentimientos de Cristo. Él, a pesar de ser Dios, se rebajó y se hizo el último. Es decir, la moral es la consecuencia de seguir a Jesús. Entonces, ¿cómo se hace uno cristiano? Con la palabra que oigo, esa palabra la vivo en la moral y la celebro en la liturgia. Y esa palabra aprendida, vivida y celebrada es la que permite que yo también sea un hombre orante, que me relacione con aquel cuya palabra escucho, cuya palabra vivo y cuya palabra celebro. Pues bien, la palabra escuchada es la Escritura. La palabra escuchada y proclamada se hace palabra celebrada en la liturgia. Que la liturgia no es un ritualismo vacío. La liturgia, que son las celebraciones, especial y fundamentalmente, y como culmen la Eucaristía, la liturgia es una celebración de la vida, con mayúscula,
para la vida. Por eso en la Eucaristía cabe todo. Me hace mucha gracia porque vamos a escribir un libro de homilía del ciclo B, por ejemplo, y lo escribo hace 3 años. Pero bueno, este año, cuando yo toque esa lectura, yo tendré que tener presente lo que está ocurriendo hoy, no lo que ocurrió hace 3 años. Porque si la homilía fuera sencillamente una clase en que yo leo un trozo del Evangelio y lo explico muy científicamente, mirad, esto quiere decir que punto, coma y tal, pues eso viene muy bien como clase. Pero la homilía es animar en la fe. Nosotros venimos siempre como los braseros. ¿Os acordáis de los braseros? Cuando estaba hasta mucho rato encendido, se apagaba, no se apagaba, sino que la ceniza se ponía sobre encima y ya empezaba a calentar menos, ¿no? Y llegaba la abuela con la pala, ¿no? Con la paleta, y daba allí chin, y aquello, digamos, revivía, ¿no? Bueno, pues la homilía tiene que ser eso. Un dar con la paleta, porque la fe se debilita. Y a partir de la palabra de Dios, pues esa fe. ¿Y qué ocurre? Bueno, pues que hace 3 años no había la guerra de Ucrania, jamás no había asaltado a Israel no le estaba contestando, ¿no? Es decir, no habíamos recibido no había habido un sínodo sobre la sinodalidad. Es decir, hay cantidad de situaciones. España no estaba viviendo la situación que vive ahora, y la homilía tiene que ayudarnos, esa palabra de Dios la tenemos que poner en el hoy de nuestra vida. Si no, la palabra es una especie, digamos, de abrigo, que me lo pongo un ratito cuando llego a misa y me lo quito cuando llego a mi casa. Pero no. La palabra escuchada y proclamada se hace palabra celebrada en la vida. Y la palabra proclamada y celebrada es una palabra vivida. Y esto tiene que estar en armonía. Lo que creo, lo que vivo y lo que celebro tiene que ser lo mismo. De forma y manera que si una cosa es la que creo, otra es la que vivo y otra la que celebro, eso es para volverse loco y para volver loco a Dios y a su Padre, ¿verdad? Un catecúmeno se inicia en la Escritura, aprende la historia de la salvación. No os da pena, a mí me da una pena tremenda, porque hoy tenemos cantidad de cristianos que no saben quién eran Adán y Eva, ni tienen idea de quién eran Abraham. Eso le suena a chino malabar. Bueno, no digamos Isaac. ¿Y quién era Moisés? ¿Y por qué estaban esclavos en Egipto? ¿Y qué fue el Éxodo? Bueno, el Éxodo todavía algunos niños se lo saben porque hay una película que se llama El Príncipe de Egipto y les suena. De dibujito animado, preciosa además, ¿no? Pero si tú no sabes la historia de tu familia, ¿cómo te puedes sentir parte de tu familia? Cuando el Papa insiste tanto, oye, a los jóvenes le dice, ir a los abuelos y que os cuenten. Abuelos, tenéis una tarea impresionante, contar la historia a los nietos. Y es verdad, es decir, cuando los abuelos no son abuelos impositivos, sino son abuelos receptivos, preocupados, que van contando la historia, al final esa historia te llega y te interesa y quieres conocer más. Tenía una tarea impresionante. A esa no renunciad. Ni los padres, digo los abuelos porque los padres tenéis menos tiempo, ¿no? Pero los abuelos tenéis casi todo el tiempo del mundo. Porque un pueblo que pierde, es decir, la historia, sin historia de salvación no hay identidad. ¿Cómo puedo ser yo cristiano si no sé mi historia? No sé la historia de la salvación, ¿no? Por tanto, una persona que se inicia aprende esa historia de salvación en la escucha de la palabra. Yo siempre digo que un cristiano que viene a misa todos los días, en un par de años se ha leído la Biblia, casi sin darse cuenta. ¿Veis mi insistencia con eso de que la mejor catequesis, la misa? Esta palabra inicial
ya es celebración. El catecúmeno empieza a tener pequeñas celebraciones. Se le entrega el Padre Nuestro, cuando ya ha descubierto que Dios no es algo tiene que haber, una potencia, una fuerza, sino que Dios es el Padre. ¿Y por qué lo sabemos? Porque Jesús nos lo contó. Y cuando le pidieron sus discípulos que le enseñara a rezar, le enseñó esto. Toma, ya puedes tú también rezarlo, reza al Padre Nuestro. Es decir, todavía no es cristiano, pero ya empieza con pequeños ritos. La palabra que va aprendiendo la va celebrando. ¿Y sabéis lo último que se entrega? El credo. El credo es la última celebración que hay antes ya de recibir los sacramentos. Porque una vez que tú ya tienes tu parte del símbolo, ya estás siendo casi está a la puerta de ser parte de esta comunidad que te va a recibir y que te va a regalar en nombre de Dios el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Y todo el camino conduce siempre a la conversión a la fe, a la vida nueva en la celebración sacramental. Mirad, uno de los grandes problemas que también tenemos como cristianos es que celebramos muy poco. No hemos descubierto el valor de la Eucaristía dominical. Nos subrayaron con mucha fuerza el precepto de ir a misa los domingos, pero no nos explicaron más. Y así la Eucaristía, lejos de ser una gran celebración, un gran momento de nuestra vida, algo necesario y fundamental, para los católicos se ha convertido en un problema para los domingos, del que nos confesamos más que nada. Aquí nadie se confiesa de injusticia, de mentira. Ahora, como falte una misa el domingo, ha perdido ya, digamos, ¿no? Claro que ir a misa los domingos, pero no porque sea un precepto, sino porque es una necesidad de aquel que se sabe hijo de Dios, que se sabe amigo de Jesucristo. Tiene que alimentar esa fe. Y la fe se alimenta en los sacramentos. En la Eucaristía, el gran alimento, y en el del perdón, porque no somos maravillosos y necesitamos acercarnos de vez en cuando a que Dios nos regale su perdón. Él no se cansa nunca de perdonar. Y en el vértice del acontecimiento pascual, del símbolo de la fe, está el acontecimiento pascual. ¿Y cuál es el acontecimiento pascual? La muerte y la resurrección de Jesucristo. Desde ahí se inicia todo el camino sacramental. Y hoy yo quiero terminar con un texto que es un texto precioso, que está recogido en el capítulo 24 de San Lucas, que es donde se simboliza la fe de la Iglesia, el camino de Maús. El evangelista Lucas, todo su evangelio, lo veremos la semana próxima, es un camino. Es un camino. Y estando de camino les dijo, y yendo porque me dice, me parece que el Señor nunca descansaba, siempre estaba caminando. Es una manera de decirnos, es que el camino, la vida cristiana es un camino que comienza en el nacimiento y termina con el sueño de la muerte, termina aquí y continúa ya con los santos en el cielo. El texto es la experiencia de Maús. No lo voy a leer por no alargar, es decir, son dos amigos que han visto que al Señor lo han crucificado y tal. Es verdad que alguien le había contado que sí que había resucitado, pero bueno, esas son unas mujeres que han venido, que están medio... A las mujeres no hay que hacerle caso, porque también el Señor, el Señor se aparece a unas mujeres, cuyo en tiempos de Jesús la palabra de la mujer valía nada. Una mujer no podía ser testigo en un juicio, porque su palabra no tenía ningún valor. Ahora resulta que el Señor resucita y a quien se aparece a unas mujeres, para liarla más, ¿no? Pero bueno, es que el Señor es desproporcionado siempre. El Señor nunca... Por eso cuando yo escucho muchas veces que, bueno, es que esto no se puede hacer, yo digo, bueno, ¿lo habéis preguntado al Señor? Porque el Señor hizo todo lo que no se podía hacer, absolutamente desproporcionado, ¿no? Bueno, pues van de Jerusalén a Emaús, lo que se puede andar en sábado, y después de tener el encuentro con el Señor, vuelven de nuevo a Jerusalén. El inicio del texto es la muerte del grupo de los discípulos, se ha roto la comunión. El maestro ha muerto, el uno lo ha traicionado, el otro lo ha negado, el otro se ha muerto de miedo, el otro se ha escapado. Es decir, que el colegio apostólico, vamos,
Ahora, cuando nosotros organizamos una reunión yo, con los jóvenes y tal, empieza el monitor a decir, es que digo, oye, que al Señor le fallaron todos, a ti te han fallado dos. Es decir, que vas teniendo más suerte, ¿no? El grupo de los discípulos había acabado y habían dimitido. Habían perdido totalmente el conocimiento y estaban cerrados en sí mismos. Se encuentran con el resucitado y cambia el texto al final, es el inicio del texto al final, es el grupo que se había muerto, el grupo resucita también con Jesús, los que habían dimitido ahora vuelven a la misión, los que no reconocieron a Jesús por el camino ahora ya lo han reconocido, y los que estaban cerrados porque tenían los ojos cerrados y el entendimiento y el corazón se han abierto a Él. ¿Qué ha pasado? Pues ha pasado lo que dice San Juan. Nosotros hemos pasado de la muerte a la vida porque hemos amado. La estructura del texto. Sus ojos estaban cerrados. Es una situación de clausura, de muerte. Jesús se puso a su lado, pero no lo conocieron. Pero se abre ahí una relación. ¿Qué le abre a la relación con Jesús? La Escritura. Jesús lo escucha y pone en contacto su experiencia, pero no sabía que la Escritura dijo, que la Escritura decía, no sabía. Se le abrieron los ojos. ¿Cuándo? Cuando Jesús se queda con ellos y al partir el pan, recuerdan el gesto. Y el gesto simbólico les recuerda todo lo que Jesús le había enseñado y le había contado. Nosotros, en el gesto de partir el pan en la Eucaristía, estamos repitiendo esos mismos gestos del Señor. Y ahí es donde se nos tienen que abrir nuestros ojos, que cuando decimos, no, Señor, yo no soy digno de que entre en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. ¿Y qué hacen? Los que se habían escapado de Jerusalén vuelven corriendo a Jerusalén a contar lo que ha sucedido. Yo tenía un seminarista, cuando estaba de formador en el seminario, que un día sí y otro no se iba para su casa. Y yo le puse su casa a Villamaús, porque siempre estaba con muchas dudas, muy cerrado. Yo cada vez que se iba digo, ¿qué? Va a Villamaús, ¿no? Siempre. Bueno, pero ir a Emaús siempre tiene una cosa buena, que de Emaús se vuelve. De Emaús siempre se vuelve de la dimisión a la misión, ¿no? Jerusalén es el corazón en la obra de Lucas. Es el lugar de la llegada del camino de Jesús. Lugar donde el Espíritu Santo será enviado. Desde Jerusalén la fe se abre hasta los confines de la tierra. En el tiempo de la Iglesia, que es el que ocurre ya en Emaús, el resucitado está presente y a la vez ausente. Presente porque no ha dejado su espíritu y ausente porque ya no va a estar físicamente como lo estuvo con los discípulos por los caminos de Jerusalén. Pues eso no es ese, digamos, el gran momento, es decir, la fe nos abre los sentidos, nos abre el encuentro con el Señor, desde esas experiencias diferentes. Nosotros vivimos muchas veces momentos de cierre, de oscuridad. Jesús siempre se pone a nuestro lado en su palabra, nos parte el pan y nos envía a la misión. Por eso la Pascua es el gran acontecimiento de fe. La Pascua creída, vivida y celebrada. Y donde creemos, vivimos y celebramos la Pascua, en la Eucaristía, particularmente la Eucaristía dominical. Y donde somos enviados a la misión al terminar la misa, que no nos despiden de una manera educada, ¿no? El poder ir en paz no es una manera como decir, venga, ya se ha acabado, a casa, sino id. Es decir,
y a construir la paz. ¿De acuerdo? Pues vamos a recorrer el camino de Maús, sea de ida o sea de vuelta, porque cada uno de nosotros estaremos de manera diferente, unos con los ojos cerrados y preocupados con todo lo que está aconteciendo, ¿dónde estará el Señor? ¿Dónde estará el Señor? Aunque unas locas nos han dicho que ha resucitado, y otros que ya después de habernos encontrado con el resucitado vamos corriendo de nuevo a Jerusalén a comentar, pues tiene razón, es verdad. Y dice que cuando llegaron a Jerusalén allí se encontraron los discípulos que habían estado desperdigados, ahora estaban todos allí diciendo, tiene razón, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Recorramos el camino de Maús y en el camino de Maús descubramos la importancia que tiene la Escritura, la palabra, que se hace fe, que se hace vida y que se hace celebración en los sacramentos, particularmente en la Eucaristía. Amén.